Historia de mujeres que fueron perseguidas judicialmente y privadas de su libertad luego de atravesar un evento obstétrico. Y como lo charlamos recién fuera de aire, por ahí poco se sabe de estos temas, poco se sabe lo que pasa en nuestro país con las causas penales, ¿no?, que enfrentan muchas mujeres por haber parido. Queríamos hacer un recorrido por este lado. Por eso está en línea para charlar con nosotros, le agradecemos el tiempo, a Gabriela Tichmann, que es editora digital del diario El Submarino de Jujuy, y es integrante federal de Comunicadoras Feministas, pero yo me adelanté en realidad. Vamos a ver si compartimos primero un video que muestra un poco esta serie para introducirnos en el tema y de ahí charlamos con Gabriela. Me decían constantemente que tuve un bebé y yo no les creía porque no podía ser cierto. Yo no sabía que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, no hubiera sucedido esto. Le hubiera ayudado a ella y a mi nieto. A mí nadie me explicó lo que me pasó. Porque todo lo que ellos han presentado es una vida perfecta, una vida sin maltrato, sin violencia, sin nada. Y mi vida no era así. Hoy, en la Argentina, hay mujeres presas o con causas judiciales luego de sufrir complicaciones en sus partos que terminaron con la muerte de sus bebés o una sobrevida de solo unos instantes. Unos pocos lograron sobrevivir, pero fueron separados de sus madres. Hablamos de mujeres que pasaron de ser pacientes del sistema de salud a ser tratadas como criminales. Vino la policía y estuve en la cama esposada. En el juicio nunca me dieron la oportunidad de hablar, de señalar y me condenaron a la condena más grande que pudo haber. Esto es Presas por Parir, una serie documental sonora que cuenta sus historias. Bueno, ahí está, veíamos un poco el tráiler de audio de lo que es esta serie de podcast, que es interesante, ¿no?, poder abordar las violencias desde otros ángulos. Ahora sí le damos la bienvenida a Gabriela Tichmann. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Anto, hola, Patricia, ¿cómo les va? Hola, buen día. Bien, muchas gracias por este tiempo. Bueno, hay que meterse con un tema que poco se habla también en Argentina, digo, es un contexto del Ni Una Menos en esta semana, para poder evidenciar que hay muchos tipos de violencia que en nuestro país también se pusieron quizás en foco a partir de nuestra legislación, ¿no? Sí, tal cual lo decís vos, Anto, y la serie documental Presas por Parir creo que además de revelar una realidad que existe y que existe desde hace tiempo y que se sostiene, que no está atendida, por otro lado, como una problemática en sí misma, reúne una cantidad de violencias. Recién hablabas vos, ¿no?, de las violencias vinculadas al género y a la salud reproductiva, y bueno, y en estas historias, son 7 historias reunidas en 5 episodios, se encuentran todas las violencias, digamos. Ahí tenés violencia obstétrica, violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad, por parte de la institución hospitalaria, bueno, ni hablar, por supuesto, de lo que implica después el ámbito judicial, ¿no?, una vez que estas mujeres han sido ya criminalizadas y han entrado en procesos penales. Ahora pensaba, ¿no?, esto de que en nuestro país, y lo decían ustedes también cuando difundían este trabajo, no existe un registro que sistematice cuántas mujeres fueron condenadas por un aborto espontáneo, por partos que, bueno, terminaron en formas o desencadenaron en formas inesperadas. Digo, hay también ahí un submundo, ¿no?, para ver y para visibilizar que el país no haga un registro, digamos, también tiene que ver con una decisión política. Sí, desde ya, yo creo que además lo que hay es, por supuesto, siempre hay que pensar, siempre hay que considerar la intencionalidad política de algunos ocultamientos, sobre todo. Pero también es cierto que muchas veces estas cosas tienen que ver con que no hay un registro a nivel social. Estas causas están caratuladas como homicidio, homicidio agravado por el vínculo, en algún caso abandono de persona, por lo tanto son poco identificables porque la figura penal que se les aplica a estas mujeres en sus procesamientos tiene un margen de capricho y además no contempla las particularidades de lo que les pasa a estas mujeres. Son mujeres que han dado a luz en soledad, muchas de ellas de manera inesperada, en lugares no adecuados, que puede ser la calle, un baño de un hospital,
muchas de ellas incluso que ni sabían que estaban embarazadas. Estas son cosas que nosotras mismas hemos aprendido en el camino de la producción de estos podcasts, que existe el llamado embarazo críptico, que es aquel que ocurre sin que la persona gestante lo detecte. Por lo tanto, hay un momento en el que sobreviene un parto, que puede ser prematuro o a término, pero como la persona no lo ha detectado, entonces seguramente no tuvo los cuidados y no tuvo los seguimientos y en muchos casos no sabe qué hacer. Gabriela. Porque además estamos hablando de mujeres en una situación de alta vulnerabilidad en su mayoría, ¿no? En ese sentido, Gabriela, ¿qué es la violencia obstétrica? Bueno, precisamente el mes pasado, el mes que acaba de terminar, también tuvo su semana del parto respetado, ¿no? Tiene que ver justamente con todas esas violencias, hasta microviolencias, podemos decir, que se producen en el marco de la atención de la salud sexual reproductiva de las mujeres que están transitando un embarazo o una situación vinculada a un embarazo o un parto. Y tiene que ver con no informar, no consultar, no pedir el consentimiento de las mujeres para determinadas prácticas. En estas historias figura la violencia obstétrica, digamos, es casi como el primer escalón de una cadena de violencias que estas mujeres han atravesado, ¿no? Algunas de ellas han entrado semiconscientes a una guardia o a una sala en un hospital y allí, sin preguntarles, les han practicado un legrado o les han colocado, les han hecho, digamos, sin explicarles, sin decirles, sin el consentimiento. Bueno, allí hay, como decía al principio, ¿no? Se conjugan una serie de violencias. Ahora estamos charlando con Gabriela Tickman, que es integrante de la Red Federal de Comunicadoras Feministas, también es editora de Submarino Jujuy, hablando sobre este podcast Presas por Parir, esta serie documental, que es bastante federal, y ahí quería meterme un poco, Gaby, ¿qué encontraron como quizás distintivo o como denominador común también en los distintos territorios, ¿no? Tenemos un territorio tan vasto, tan amplio, que tiene distintas realidades, pero creo que hay algunas cosas que también se pueden encontrar como más denominador común. Bueno, quizás eso sea lo más preocupante, ¿no? Porque si uno pudiera acotar de manera geográfica estas problemáticas, diría, bueno, hay que trabajar allí. Pero las historias transcurren en territorios tan diversos como provincia de Buenos Aires, alguna ciudad pequeña o pueblo de Misiones, en otra localidad de Córdoba, digamos. Algunas incluso no están identificadas para preservar la intimidad y evitar la estigmatización, que es otra forma de violencia que aparece en estas historias. Y evidentemente, al aparecer ese denominador común en territorios tan diferentes y realidades tan diferentes, porque si bien la mayoría de estas mujeres son mujeres en situaciones precarias, tanto de formación como socioeconómica, familiar, etcétera, no todas, incluso también hay alguna allí que una mujer empoderada, militante, feminista, quiero decir, con conocimiento, con conocimiento de sus propios derechos, y sin embargo también fue criminalizada en una situación como esta. Por lo tanto, lamentablemente aquí lo que aparece es, hablaba yo de cadena de violencias, y creo que hay un problema importante en lo que es el sector de la salud, de la atención de la salud, del primer escalón, que es donde entra, porque además muchas de estas historias se inician cuando el mismo personal de salud hace una denuncia policial al recibir a una mujer en esta situación. Entonces esa mujer pasa inmediatamente de ser paciente a ser una persona procesada y luego encarcelada y luego penada, ¿no? Claro. Y por supuesto el sistema judicial, ¿no? Digamos, la serie contiene voces de expertas que son especialistas, abogadas, médicas legistas, que ponen mucho el acento también
en el sistema judicial, ¿no? Y en la falta de perspectiva, ya no de género, porque ya no estamos hablando solamente de una cuestión de género, sino que va mucho más allá. Eso te quería preguntar, Gabriela. ¿Qué pensás o qué crees que aporta este podcast al lente, entre comillas, con el que miramos la vida, ¿no? Quien escuche esto, ¿qué información va a recibir? ¿Cuál va a ser el aporte de este podcast? Bueno, como decía al principio, me parece que ahí que se conjugan todas estas violencias en casos que se repiten en distintos territorios, en distintas situaciones, en distintos momentos históricos, además, porque estas cosas han transcurrido durante estos últimos años, y entonces se está revelando algo que existe y de lo que no se habla, ¿no? Y que no son hechos aislados, no son casos aislados. Uh-huh. Y me parece que es como todo lo que hacemos desde la comunicación y desde el activismo, además, es despertar conciencias, ¿no? Despertar inquietudes. Yo los escucho ahora mismo, después de haber escrito los guiones, de haber escuchado, etcétera, y pienso que un fiscal, un juez, una jueza, alguien del Poder Judicial que escuche uno solo de estos episodios, debería preguntarse seriamente qué están haciendo, no en lo personal, no como individuo, sino como sistema. ¿Qué está fallando? Porque, digamos, nosotras, por supuesto, no tenemos la respuesta de qué es lo que hay que hacer, sino que estamos mostrando lo que no debería ocurrir y está ocurriendo. Entonces, creo que como tantas cosas que hacemos desde el activismo es despertar preguntas, despertar conciencias y quizás surjan respuestas y soluciones, quizás. Lo último te consulto, Gabriel, y agradeciéndote también el tiempo, es esto de también quizás a poner al ruedo, a discutir el tema, y ustedes lo señalan también, ¿no? Cuando difunden en la serie los mandatos, ¿no? Los estereotipos sobre la maternidad, que es algo que creo que se puso también un poco en la mesa en este último tiempo, por lo menos lo han puesto los movimientos de mujeres, ¿no? Empezar a pensar, quizás del aborto para acá, ¿no? Con todas esas discusiones, en una idea que teníamos o en una idea que tenemos, que se tiene socialmente sobre las mujeres y la maternidad. Digo, ¿esto también les permitió indagar un poco por ahí? Sí, por supuesto, y algunas de las expertas consultadas se refieren específicamente a esto. La maternidad, el hecho de ser madre, está instalado en el imaginario social como, bueno, algo romantizado, algo hermoso, algo que sucede entre algodones, sábanas limpias y felicidad y emoción. Sí. Cuando algo sale mal, lo que se ve en estos casos es que hay una mala madre. Algo salió mal porque esa mujer no sabía, o porque esa chica o porque esa joven no se cuidó, o porque cómo puede ser que no supiera, digamos. Y entonces el Poder Judicial asume esto e inmediatamente, digamos, la criminalización es inmediata. No hay ninguna indagación de las condiciones o situaciones que llevaron a esa mujer, porque evidentemente no están en la cabeza de quienes tienen que llevar adelante esos procesos judiciales. Muchísimo menos está en la cabeza de el personal de salud que recibió a estas mujeres y que las denuncia a la policía. Empecemos por ahí, en todo caso, que es la primera puerta de entrada, ¿no? Sí. Y también es importante esto que decía Anto, porque las propias mujeres, mujeres que pasan por situaciones como estas, ellas mismas se sienten, o han sentido en ese momento, que estaban siendo malas madres, porque no pudieron o no supieron llevar adelante esa situación como se espera. Y esto también esta es otra injusticia sobre las injusticias que ya están viviendo, ¿no? Bien. Interesantísimo, y pone ahí al ruedo muchas cosas para pensar. Bueno, es una serie documental sonora que tiene 7 historias en 5 episodios. ¿Dónde se puede ver, por último, Gabriel? Bueno, pueden escuchar, en principio entren a presasporparir.com, sí, que es nuestro sitio. Desde allí pueden acceder a los episodios que de todos modos están en Spotify, bajo el título Presas por Parir. En el sitio hay información adicional, por supuesto, muchas de las cosas que estamos charlando y mucho más. Así que nada, realmente los invito a escucharlas de a poco
porque puede ser un poco abrumador, pero estamos revelando algo que no sabíamos que existía, ni siquiera nosotros. Pero necesario, ya lo creo. Sí. Gabriela Tichmann, integrante de la Red Federal de Comunicadoras Feministas, editora del Submarino Jujuy. Bueno, muchas gracias, Gaby, por estos minutitos. Un placer. Gracias, Santo. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Gracias, Gaby, que estés bien. Bueno, 30 minutos de las 9. Súper interesante el laburo. Sí.